Yo creo que sigue existiendo un mito, una confusión entre lo que es el sexo biológico y la identidad de género. Y cuando nosotros logremos determinar y poder separar ambos conceptos y entender que la identidad biológica de una persona al nacer no determina cómo esa persona se va a comportar, cómo esa persona se va a vestir, cómo esa persona va a entrar en la sociedad, ahí quizás podemos abrirnos un poco más al entendimiento como sociedad. A mí me preocupa que estemos tomando decisiones sobre nuestro cuerpo, sobre cambiar nuestro cuerpo antes de tener la madurez suficiente, y habrán niños y niñas, jóvenes y jovencitas que sin duda tienen la capacidad, pero hay otros que no. Por eso yo pienso que debe ser un balance de intereses que conlleve un análisis de cada caso. Yo estoy convencido de que hay gente que nace en el sexo del cual no se siente parte. Si la persona, cuando va a un trabajo, cuando va a una actividad y necesita presentar su certificado médico, su certificado de nacimiento, no quiere ser identificado como hombre o no quiere ser identificado como mujer, ¿cuál es el problema? Yo estoy convencido, y esto le ha causado mucho malestar a mi comunidad religiosa. Yo dije esto en la graduación de la Universidad Adventista, donde me tocó hacer el discurso. Me pidieron hacer el discurso. Yo dije, yo estoy convencido de que hay gente que nace en el sexo del cual no se siente parte. Yo estoy seguro que hay gente que nace así. ¿Por qué razón? Esas son circunstancias que solamente esa persona sabe. Dicho eso, a mí sí me preocupa que estemos promocionando el que jovencitos, antes de realmente tener la capacidad para tomar decisiones sobre su vida y su cuerpo, estén tomando la decisión de inyectarse hormonas, cortarse y mutilarse partes del cuerpo, y por tanto hay unos estados que bajo esa preocupación plantean que debe legislarse para prohibir el que se den tratamientos de hormonización y tratamientos de transicionar de sexo, de masculino a femenino, etcétera, para reafirmar su género, porque entienden que cuando tú eres adulto, pues es tu decisión, pero cuando son menores de edad, pues todavía no hay un desarrollo suficiente psicosocial e incluso personal. Yo he visto resistencia de parte de gente cuando se hace ese comentario. Y también he visto que otras personas que son de la comunidad LGBTIQ plantean, es cierto, vamos a esperar, porque probablemente muchos que están transicionando serían personas gay, perfectamente felices, sin tener que cambiar su cuerpo o sin tener que cambiar su estructura física, y simplemente serían parte de la comunidad. Y eso ha generado un debate dentro de la comunidad, y lo sé porque sé que debes haberlo visto. Yo lo he visto, lo he escuchado, he visto programas como el de Bill Maher que han entrado en mucho detalle sobre este tema, y sé que es un tema muy serio porque la comunidad está dividida sobre eso, y por si acaso es normal, igual que la comunidad religiosa tiene muchas divisiones en muchas iglesias diferentes, todos tenemos una opinión. A mí, y esta es mi opinión, y aquí lo voy a decir con mucho respeto, a mí me preocupa que estemos tomando decisiones sobre nuestro cuerpo, sobre cambiar nuestro cuerpo antes de tener la madurez suficiente, y habrán niños y niñas, jóvenes y jovencitas que sin duda tienen la capacidad, pero hay otros que no. Entonces, el problema por otro lado es que quienes plantean, pero tú vas a estigmatizar a alguien que está en deseo de cambiar su cuerpo, y lo vas a permitir que sea estigmatizado durante toda su juventud y que todo el mundo lo conozca como una persona que él no siente que es, porque él no se siente que es esto, sino que es lo otro. Y yo entiendo eso, pero por otro lado, pues en el bien social es mejor, creo yo, educarnos todos en la sociedad de que puede ser que esa persona posteriormente cambie su estructura corporal, a que estemos haciéndole un tratamiento irreversible, incluso cambios en un cuerpo irreversible a alguien que luego, aunque de transiciones, no va a ser nunca igual que como hubiera sido en un desarrollo natural, por así decirlo. Dicho eso, yo quiero que me digas tu impresión, y si estoy equivocado o verdad o como tú lo ves, me gustaría saberlo, porque honestamente creo que es una conversación que debemos tener, más allá de por bandos, que debemos tener con objetividad. Te escucho.
Bueno, yo voy a ahorrarme todo el discurso que podía haber dado. Creo que hablaste con una competencia cultural muy apropiada. Yo estoy de acuerdo. Pero es una opinión muy personal. Es una opinión muy personal y no estoy diciendo ni que yo estoy correcto, ni que tú estás correcto, ni que estamos equivocados. Yo creo que depende de un balance de intereses que se debe de hacer al momento o ver cada caso que llega a ese punto. Como se ha determinado por el tribunal en infinidad de ocasiones cuando se trata por el mejor bienestar del menor. Que hay que identificar cuáles son las características de ese caso particular. Como lo mismo pasa con el aborto, como lo mismo pasa con menores de edad que han quedado embarazadas por violación o por consentimiento de un menor y los padres son los que deciden si tienen o no tienen el bebé. Para mí vale mucho la madurez emocional de un menor y la madurez y la capacidad y la pubertad legal de esa persona. Si nos remontamos a nuestro Código Civil antes de las enmiendas pasadas, teníamos una pubertad legal de 16 años que si una muchacha quedaba embarazada o había tenido sexo consensual con un adulto, los papás podían decir que se podía casar. No, antes era los 14. Antes era los 14, ahora es a los 16. A los 16. So, es algo que se debe determinar caso a caso. Ahora bien, yo no pienso que es una autoridad que debe de recaer absolutamente o solo en la capacidad de los padres como tutores legales de ese menor. Yo creo que debe ser un balance que se debe hacer con análisis psicológico, con los facultativos médicos que tengan pericia en el tema y que permitan entender que si ese menor tiene la capacidad y la pubertad y emocional y capacidad psicológica para entender a la transición que está a punto de comenzar, que se permita. Licenciado, esto yo sé que hay divisiones en la comunidad LGBTIQ sobre este tema. Y una de las cosas que más me preocupa es que hay gente que dice que son homofóbicos o transfóbicos quienes piensan diferente. Entonces, a mí, esas son las cosas que yo, ¿verdad? Porque no existen para mí ninguno absoluto. Siempre existen, ¿verdad? Hay caso y caso. Y lo digo porque quienes me conocen saben que no es el caso. De hecho, personas muy cercanas a mí son parte de la comunidad y además de eso, tengo personas muy cercanas que han transicionado y hay una de ellas que ha transicionado, dicho sea de paso, a quien conocí, no es mi familia, pero conocí. Y ella es perfectamente feliz siendo lesbiana, y ella, como, ¿verdad? Actualmente. Y es una persona que le gustan las chicas, ¿no? Pero en un momento dado a los 13 años, 13, 14 años, quería transicionar y empezó con un tratamiento hormonal. Entonces, eso a mí me causó una apertura sobre entender lo que pasa en la psiqui de esa persona que quiere transicionar. Porque es que de verdad, si tú no te sientes que eres de un género, pues no te sientes de ese género. O sea, yo eso lo entiendo. La pregunta es si es... Sí. No, y hay una plétora de casos que podemos traer y de circunstancias particulares, no solo en Estados Unidos, a nivel mundial, de jóvenes que han tomado la decisión de transicionar. No hablo de la operación de reafirmación de sexo, sino tomando hormonas y transicionando de otras formas y adoptando la identidad de género, que han sido felices el resto de su vida. Y han habido casos en específico de menores de edad que han comenzado ese proceso y se han arrepentido. Por eso yo pienso que debe ser un balance de intereses que conlleve un análisis de cada caso. Yo creo que nuestra responsabilidad y la tuya, Jay, como pues, comunicador, es seguir llevando un mensaje de educación. Yo creo que sigue existiendo un mito, una confusión entre lo que es el sexo biológico y la identidad de género. Y eso no puede continuar, porque el concepto de identidad de género, lo que es el femenino, el masculino, o en este caso, como se está conociendo ahora, el no binario, que ha sido reconocido por las Naciones Unidas, son conceptos que nosotros como sociedad creamos. Y no tiene que ver nada con la sexualidad biológica de esa persona al nacer. Y cuando nosotros logremos determinar y poder separar ambos conceptos y entender que la identidad biológica
de una persona al nacer no determina cómo esa persona se va a comportar, cómo esa persona se va a vestir, cómo esa persona va a entrar en la sociedad, ahí quizás podemos abrirnos un poco más al entendimiento como sociedad. Ok, a mí me interesa discutir, por otro lado, y sé que tenemos poco tiempo, así que aprovecho para tener a una de las personas que más importantes ha sido en cuanto a este tema, y es que ustedes llevaron un famoso caso que terminó en los tribunales y demás, y ahora se está llevando el que la comunidad no binaria está planteando que no debe obligarse de los documentos oficiales a identificarse como masculino o femenino. Eso obviamente... Y esta es la pregunta, porque yo creo que cuando uno escucha eso, uno dice, pero espérate, tú quieres cambiar el registro histórico de que naciste con un pene o con una vagina. ¿Qué es lo que hay detrás de esta solicitud? No se cambia. El caso de Arroyo versus Rosselló del 2018, en el cual el gobernador de ese entonces, mi entonces jefe, decidió no apelar la decisión del tribunal, se estableció que las personas que con identidad de género distinta a la que fue asignada al nacer, puedan ir al registro demográfico con una identificación, con una orden de un facultativo médico y cambiar su género en el certificado, en la copia que ellos reciben, no en el libro histórico, no en el acta histórica o en los registros históricos del registro demográfico. Se hace una nota al margen, como si fuese el registro de la propiedad, y se establece que esta persona cambió su género. Y esa es la importancia de notar la diferencia. O sea, perdóname, pero entonces en el registro demográfico sigue la persona, en el registro de nacimiento, sigue planteándose que es masculino o femenino sexualmente, pero no su sexo. Cuando tú tienes un bebé, el día que pase, vas al registro demográfico y inscribes a ese bebé. ¿Qué se inscribe en esa acta? Se inscribe el sexo, el sexo biológico de esa persona. Ahora bien, lo que consta en el documento que tú te llevas al trabajo, que lo llevas al médico, que lo llevas a cualquier sitio, la copia esa, lo que representa es el género de la persona. ¿Por qué? Porque se ha establecido así culturalmente. Y hemos establecido, que si este bebé nació con un pene, pues entonces es del género masculino. Sí, lo que tú planteas es que cuando se vaya al trabajo y de repente llega físicamente el género de una mujer o femenino, el género femenino no salga en el certificado que es masculino, porque obviamente eso trae toda una serie, una plétora, ahora digo yo, de montones de discrímenes, de burlas, etcétera. O sea, lo que quieres es que cuando adulto pues sea consistente el documento con la apariencia. Y yo sé que es bien difícil de entender esto cuando hablamos del género no binario. ¿Género no binario? ¿Qué es eso? El género masculino y femenino lo creamos nosotros de la cultura, again. Y yo sé que lo sigo reafirmando porque es que la tienen que entender. Nosotros establecimos que una persona que nace con pene tiene que jugar con G.I. Joe, vestirse de maones, pues ir a los Boy Scouts, hacer esto, hacer aquello. Y hemos establecido una infinidad de características culturales a la persona que nació con un pene y decidimos como cultura establecer, eso es masculino. Y a las personas que nacen con una vagina, eso es femenino y tiene que vestirse como mujer, usar el rosita, las muñecas. Pero eso lo creamos nosotros. Las características de cómo debe de comportarse una persona, cómo debe de vestirse, cómo debe de identificarse culturalmente en el trabajo, en el día a día, lo establecimos nosotros. Hay personas que hoy por hoy, los géneros no binarios, no se identifican con ninguno de los dos géneros, porque no se quieren comportar como esos géneros, porque no quieren vestirse como esos géneros, porque no quieren ser identificados como masculino o femenino. A nadie le importa lo que tú tengas entre las piernas. A menos que sea una emergencia médica, un requisito ultra necesario. Tú no necesitas saber la biología de una persona. El sexo biológico de una persona no impide a nadie que tenga un trabajo, que tenga un acceso a un servicio o que pueda hacer cualquier otra actividad que tengamos en nuestra sociedad. Ok, por tanto, lo que está solicitando la comunidad no binaria es que cuando va al registro demográfico y solicita una copia del certificado de nacimiento es que pueda plantearse su género o una X, porque también esa es otra, o sea, porque si lo vas a poner como X, pues sigue siendo el mismo discrimen, ¿no? O sea, es el desconocido. Yo soy mi sexo biológico
masculino, por decirlo así, y mi identidad de género yo me identifico como hombre. Yo voy al registro demográfico y quiero hacer un cambio porque quiero transicionar hacia la identidad de género femenina o hacia la identidad de género como mujer. Pero mi acta de nacimiento, el libro histórico que consta en los archivos privados del registro demográfico dice que yo tengo un pene, pero yo quiero ir al registro demográfico y quiero que la copia que me entreguen a mí diga que yo soy mujer. Eso se puede hacer con varios requisitos que se estableció mediante una orden administrativa del registro demográfico. Voy, me lo cambian y ya yo tengo mi copia que dice que yo soy mujer, indistintamente. Ahora bien, en el libro histórico allá adentro, en los archivos al que nadie tiene acceso, a menos que se haga mediante una orden judicial, siempre va a constatar que yo tengo un pene, que yo nací hombre, pero que me identifico con este género. Y hay una sola circunstancia que fue las enmiendas que se hicieron en el Código Civil cuando Charbonnier estaba haciendo las enmiendas, que negociamos con Lambda Legal y las trabajamos con ellos, y es que ahora yo puedo ir al tribunal y si yo le demuestro al tribunal que pasé por una operación de reafirmación de sexo y que ya no soy biológicamente de ese sexo, ese dato se puede constatar incluso en el libro histórico y en los hechos históricos. Y se establece y se hace una añadidura de que ahora consta el sexo biológico. Ahora bien, el género no binario. Si la persona cuando va a un trabajo, cuando va a una actividad y necesita presentar su certificado médico, su certificado de nacimiento, no quiere ser identificado como hombre o no quiere ser identificado como mujer, ¿cuál es el problema? ¿Para qué necesitamos eso? ¿Cuál es la necesidad de que si tú vas a trabajar y te hacen una entrevista, la persona que te está entrevistando, allá hay leyes que prohíben el discrimen por sexo a la hora de entrevistas de trabajo? Incluso el Código Civil, la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe también el discrimen por sexo. ¿Cuál es la necesidad de que mi patrono u otras personas sepan con qué género yo me identifico? No es necesario para realizar cualquier función. Lo comprendo, y lo cierto es que lo que está planteándose es algo que está en una orden administrativa que se está incumpliendo. Eso es lo que quiero entender. No, la orden administrativa establece lo que te expliqué. Si una persona quiere ir al registro demográfico y establece que está transicionando o ya se identifica con ese género diferente al que consta en el registro demográfico y en su copia, puede hacer esa modificación. Y en el registro demográfico nosotros empezamos el trabajo y a hablar sobre cómo transicionar a ese proceso de poner X para las personas no binarias. Cuando yo dejé la posición dentro de Fortaleza, nosotros no habíamos terminado ese proceso. La orden judicial no establece como tal lo de la X. No obstante, es básicamente lo mismo. Es, en vez de una persona identificarse con ese género, es desear no identificarse con ese género. Y se ha hecho en un montón de países a nivel mundial. Se ha hecho en varios países donde las personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer, prefieren no ser identificados en su acta de nacimiento, y eso es totalmente correcto. Y no sé por qué nos cuesta tanto como sociedad o como cultura entender que una persona no quiera ser identificado con el sexo biológico con el que nació. A nadie le importa la identidad biológica con la que tú naciste. Mira, y si hay casos de personas intersexuales que nacieron con ambos sexos y les toma un tiempo determinar cuándo quiere hacerse esa operación de reafirmación de sexo o cuándo no quiere hacérsela. Y es la identidad de esa persona la que nosotros tenemos que proteger, no los conceptos culturales, no los conceptos religiosos, no los conceptos que nosotros hemos creado a través de los siglos pensando que son los correctos. Es la identidad de género de esa persona, cómo esa persona quiere ser percibida, cómo esa persona se siente, cómo esa persona ese día, en ese momento, quiere ser percibido. Y yo sé que es confuso y yo sé que trae mucha discusión porque se han abierto muchas puertas. Ay, que si yo quiero un día venir como hombre y el otro día como mujer. Hay regulaciones, hay reglamentaciones y se puede llegar ahí con educación. Yo te agradezco. Yo honestamente tengo muchos puntos que los cuales puedo no solo diferir,
quisiera lograr entender del todo, porque honestamente, como mencionas, ¿no? Hay unas cosas que simplemente para mí, como sociedad, pues queremos puntualizar, como por ejemplo lo que mencionaste de médicamente, ¿no? O sea, no es el mismo tratamiento para hombres que para mujeres en ciertos medicamentos, etcétera, ¿no? Y eso pues es una de esas cuantas cosas que requieren, no necesariamente que el Hay documento educación, diga X o Y, sí, por eso, pero hay no educación necesariamente... de competencia cultural. Nosotros creamos en la orden ejecutiva que el gobernador quiso quitar y tuvo que volverla a poner, que nosotros aprobamos en la pasada administración, establece educación con competencia cultural a todos los facultativos médicos y de la salud. Todos. Lo que pasa es que pues, obviamente no se está cumpliendo, como muchas cosas en Puerto Rico. Todos los especialistas en salud tienen que coger una educación en competencia cultural. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona va a recibir un tratamiento médico o va a una emergencia, tratarlo con dignidad. Y no tienes que expresar ni manifestar públicamente, y eso lo dice la ley IPA ya, cuál es el género o la identidad de género de esa persona. En una parte, en un privado, como se hace en muchos hospitales ya en Puerto Rico y a nivel mundial, se le preguntan las preguntas de discernimiento que se tienen que hacer a esa persona. ¿Cuál es tu identidad biológica? ¿Cuál es tu identidad de género? ¿Cómo quieres que te llame? Es fácil, es muy sencillo. De nuevo, o sea, requiere una conversación mucho más extensa y un poco más de profundización. Muchas gracias, licenciado, por su tiempo y su disponibilidad, por estar con nosotros. Muchas gracias.